Ante todo, muy buenas noches. Bueno, en esta oportunidad vamos a hablar sobre lo que es la relación entre la globalización y la Agenda 2030 en el contexto peruano. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, para esto vamos a dar una pequeña introducción. La globalización ha transformado profundamente al Perú en el siglo XXI. Como país en desarrollo, nos enfrentamos al desafío de integrarnos al mundo mientras resolvemos problemas históricos de desigualdad e inclusión. La Agenda 2030 y sus 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible nos brindan una hoja de ruta para este camino. En este video vamos a analizar cómo el Perú navega entre estas oportunidades globales y realidades locales. Eh, en primer lugar, es crucial entender a qué nos referimos cuando hablamos de globalización. Lejos de ser este un concepto abstracto, la globalización es la realidad interconectada en la que vivimos. Se trata de una creciente interconexión económica, cultural y política entre los países. Esto significa que lo que sucede en los mercados financieros de Asia o con las políticas ambientales de Europa nos afectan directamente en el Perú o viceversa, ¿no? Es un fenómeno que ha acortado distancias y creado oportunidades, pero que también ha traído consigo nuevos desafíos. Frente a estos desafíos globales, la comunidad internacional respondió con una hoja de ruta concreta, que viene a ser la Agenda 2030. Esta agenda, adoptada por todos los Estados miembros de las Naciones Unidas, se materializó en los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, conocidos como ODS. No son solo ideas aspiracionales, son un llamado universal y urgente a la acción para poner fin a la pobreza, proteger el planeta y garantizar que todas las personas disfruten de paz y prosperidad para el año 2030. ¿Y cómo encaja el Perú en este panorama global? La relación de Perú con la globalización ha sido una paradoja. Por un lado, hemos sido testigos de un indiscutible crecimiento económico impulsado por la exportación de materias primas y la atracción de inversión extranjera. Sin embargo, este creciente no ha logrado cerrar las brechas históricas que nos aquejan. Nos enfrentamos a profundos desafíos sociales y ambientales. La globalización ha puesto en evidencia la fragilidad de nuestro desarrollo, donde la riqueza generada no siempre se traduce en bienestar para toda la población. Y tenemos un ejemplo, ¿no? Que según el INEI en el 2023, el 30% de población rural en el Perú vive en condiciones de pobreza. Esta cifra nos muestra una realidad fracturada. Mientras algunos sectores se benefician de la globalización, una parte significativa de nuestro país se queda atrás. Además, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo nos ubica en el puesto 77 en el Índice de Desarrollo Humano del 2022. Si bien es una posición intermedia, confirma que nuestro desarrollo es desigual y aún tenemos un largo camino por recorrer en aspectos claves como la educación, la salud y la calidad de vida de todos los peruanos. Bueno, voy a dar paso a mi siguiente compañero. Hola a todos, soy Valentino y vamos a hablar sobre la desigualdad en el Perú. Y en este caso vamos a comparar a Lima versus Cusco. Y esto es en el marco de la ODS número 10 respecto a la reducción de las desigualdades. Y bueno, primero hay que ver estos números que parecen ser solo números, pero observemos. Mientras en Lima el PIB el PIB es de per cápita es de 25.400 soles, en Cusco es apenas de 14.200 soles. Y esto hay que verlo de una manera más cercana, ya que estos números se traducen a personas reales, a personas que viven su día a día. Significa que el 34,6% en el Cusco es pobre y en Lima, mientras que en Lima es la mitad prácticamente. Y debemos recordar que esto es que más del doble de personas en Cusco están luchando por necesidades básicas. Y respecto a esto, recordemos también que
Lima es quien produce más del 50% del PIB nacional. Esto es justo, esto es lo que merecemos todos, esto está dentro del marco de igualdad que debería ofrecernos el Estado. Bueno, ahora continuamos con los servicios básicos. Mm, Respecto a la desigualdad anterior, esto ya también abarca a más aspectos, como, como el de los servicios básicos. Y también un aspecto de dignidad humana, que al final es un derecho humano que se ha establecido ya hace mucho tiempo. En Lima, 95 de cada 100 personas tienen agua potable. Pero en Cusco, que es una región andina que cuenta con ríos, lagos, solo 62 personas cuentan con acceso al agua potable. Y sé que se puede decir que hay agua de los riachuelos, de los manantiales, sí, muy bien, pero no todas estas aguas, no todo el agua que se consume o de estas fuentes es agua potable. Quiero decir que a veces puede tener metales pesados, elementos contaminantes que afectan a la salud de la población a largo plazo. Y por otro lado también, respecto al alcantarillado, en Lima, 92 personas de cada 100 tienen alcantarillado, pero en Cusco es menos de la mitad, solo 45 personas de cada 100. Y esto es realmente malo, es muy abismal la diferencia, es la mitad. Respecto a los centros de salud, igual, la diferencia es gigante. Y respecto ahora también para la conexión de Internet, vemos que en Lima se cubre el 88%, mientras que Cusco es el 28%. Y claro, esto solo podría parecer una diferencia de conexión, pero recordemos que ahora muchas personas usamos el Internet no solo para el entretenimiento, sino también para la educación. Imagínense que en el Cusco, en zonas rurales sobre todo, la conexión a Internet sea buena o que se establezca y que crezca de manera que pueda abastecer a las necesidades de toda la población rural. Significaría que ya no habría tanta diferencia respecto a la información que obtiene un estudiante de Lima y a la información que obtiene un estudiante de Cusco o de las zonas rurales de Cusco. Y claro, esto a largo plazo acorta las brechas en cuanto a las diferencias y al estado económico al futuro estado económico de una persona. Ahora vamos con justo educación y movilidad social. Eh, el objetivo de, de la comunicación, del acceso a las universidades, es que, veamos aquí, en Lima, 48 de cada 100 jóvenes acceden a la universidad, mientras que en Cusco es menos de un cuarto. O sea, de cada 100 personas, solo 22 acceden a educación universitaria. Y claro, esto si bien no es una diferencia grande como las anteriores, pero sí sí es un aspecto a marcar, a remarcar, porque estudiantes o personas con educación superior pueden tener acceso a más información y a mejores oportunidades en el mundo laboral futuro. Y, o sea, esto prácticamente nos dice que dependiendo de dónde nazcas, las oportunidades se te reducen a la mitad. Si naces en Lima, tienes el doble de oportunidades que si naces en Cusco. Por otro lado, el analfabetismo es del 1,8% en Lima y del 8,5% en Cusco. Y respecto al inglés, las cifras es casi el triple. En Lima se tiene un 35% versus un 12% en Cusco. Y esta brecha educativa se convierte en una brecha de oportunidades de por vida. O sea, las diferencias que se marcan en la etapa educativa solo hacen que se vuelva
un impedimento para obtener mejores oportunidades en el futuro para los estudiantes de Cusco. Ahora, respecto al vínculo con la Agenda 2030, frente a toda esta realidad, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, específicamente del ODS 10, nos marcan el camino. En reducir la pobreza del 40% más vulnerable, hemos llegado al 60%. En inclusión social, hemos llegado hasta el 45%. Y respecto a igualdad de oportunidades, estamos en el 52%, que es cierto que estamos por encima de la media regional, me refiero a Sudamérica, pero que esto no se ve, o sea, no se siente, todavía no. Deberíamos continuar por ese camino, seguir disminuyendo las diferencias de oportunidades. Y las propuestas para cerrar estas brechas, tenemos una inversión estratégica en infraestructura regional. Me refiero a que no solo sea en educación, también sea en acceso de salud y en acceso también en comunicación respecto al Internet y las comunicaciones. Dos, programas de empleo juvenil fuera de Lima. Actualmente se tiene un programa de empleo que cumple su función, diría yo, más en Lima que en Cusco, ya que en Cusco hay menos empresas y cuando las municipalidades hacen concursos para suplir puestos de trabajo, normalmente lo hacen a través de una convocatoria interna y no a través del Ministerio de Trabajo y Empleo. Y claro, esto disminuye las oportunidades. Tres, ahora, universidades públicas descentralizadas con calidad. Actualmente tenemos una universidad pública en el Cusco y la calidad de sus laboratorios es deficiente y el presupuesto que se le da a investigación es también pésimo. Entonces debemos mejorar esto en cuanto al presupuesto y en cuanto a laboratorios para poder seguir avanzando en ciencia. Cuatro, tecnología educativa para zonas rurales. Esto sería muy bueno que se aplique. De esta manera, el conocimiento y las diferencias entre todos nosotros, entre los estudiantes de zonas rurales y zonas citadinas, se disminuiría bastante y eso podría pues igualarnos las oportunidades entre ambos lados. Y ahora tenemos presupuestos participativos reales. Muchas veces se excede en cuanto a presupuesto respecto a proyectos regionales. Deberían ser más reales, de tal forma que dejen de ser proyectos que se van a quedar en la idealización y sean proyectos que se lleven a la realidad. Y bueno, nuestra meta para el 2030 es reducir la brecha Lima-Cusco en un 50%. Eh, Parece que es muy complicado, pero considero que es posible. Para terminar esta parte, recordemos que el Perú no es solo Lima, sino que es todas las regiones del Perú, desde del sur a norte. Y bueno, ahora continuamos con mi compañero Rafael, que nos dará más detalles sobre la crisis democrática y gobernabilidad. Muy buenas noches con todos. La crisis democrática y la gobernabilidad. La gobernabilidad democrática en el Perú enfrenta desafíos estructurales que ponen en riesgo la estabilidad institucional. La gobernabilidad democrática en el Perú. La gobernabilidad democrática en el Perú atraviesa una etapa crítica. Superar esta situación requiere instituciones fuertes, líderes responsables y una ciudadanía activa que exija transparencia y justicia. Casos, protestas sociales y crisis políticas reincidentes. Cumplir con el ODS
16 implica reconstruir la confianza entre el Estado y la sociedad, asegurando una gobernabilidad bastante basada en la justicia y la paz a la inclusión. Relación con el ODS, paz, justicia e instituciones sólidas. El ODS 16 es esencial para mejorar la gobernabilidad y la democracia en el Perú. Impacto de la globalización en la política peruana. El desafío es aprovechar sus beneficios sin poder, autonomía, fortalecimiento institucionales sólidas que garanticen democracia, equidad, justicia social en coherencia con los principios de la Agenda 2030. Dando paso a mi compañero John. Continuando con la exposición, diversidad cultural. Nuestra riqueza cultural y natural es incomparable, con 55 pueblos indígenas y 48 lenguas originarias, reconocidas oficialmente. El Perú es un ejemplo vivo de diversidad. De estos pueblos, 51 habitan la Amazonía y 4 los Andes, preservando tradiciones milenarias que fortalecen nuestra identidad nacional. Sin embargo, esta diversidad enfrenta graves amenazas, como la deforestación, que afecta a más de 150.000 hectáreas cada año, la contaminación y la forma de reconocimiento de derechos territoriales, y la falta de reconocimiento de derechos territoriales. Implementar políticas locales que integran los saberes ancestrales con estrategias globales de conservación es fundamental para proteger nuestro patrimonio cultural y natural, promoviendo un desarrollo sostenible que valore nuestras raíces y respete la naturaleza. Le doy paso al compañero Omar. Bueno, continuando con la exposición en cuanto a la sostenibilidad y Agenda 2030, mirando hacia el 2030, el Perú tiene una oportunidad histórica. Debemos transitar hacia una economía sostenible que valore nuestra biodiversidad y promueva la inclusión social. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, acá podemos ver una infografía, ¿no? Donde se observa las metas de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Metas como alcanzar el 60% de energía renovable y reducir la deforestación en 30% son alcanzables con voluntad política y la participación ciudadana de todos los peruanos. El camino es claro: integrarnos al mundo sin perder nuestra esencia, crecer sin destruir y desarrollarnos sin excluir. Siguiente diapositiva. Bueno, eso sería todo. Gracias.